Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en una sesión más de la licenciatura en Administración y Comercialización, en particular la materia de inserción al derecho. Hoy, en la sesión número 18, estaremos abordando la idea de las obligaciones. Todo el mundo sabemos que tenemos ciertos derechos, también sabemos que tenemos ciertas obligaciones. En realidad, todo derecho implica una obligación, va de la mano de una obligación. Casi nunca encontramos un derecho solitario, casi siempre un derecho va a implicar una obligación. El objetivo de esta sesión es que al terminar el alumno comprenda las obligaciones y el concepto que tienen en el mundo del derecho. Y el objetivo específico es que al concluir la sesión el alumno comprenderá el concepto, las fuentes, la clasificación de las obligaciones. ¿Y qué es todo eso? El concepto es aquella definición, aquellas características, elementos básicos de ese vocablo de la obligación, mientras que la clasificación son los tipos de obligaciones. No todas las obligaciones son iguales, encontramos diversos tipos de obligaciones dependiendo del caso específico. Y por supuesto, esa clasificación dependerá también de dónde brota esa obligación, es decir, de dónde emana la obligación. Aquí nos estamos refiriendo a las fuentes de las obligaciones, la ley, la costumbre, la voluntad de las partes, un contrato, un convenio, por supuesto que es lo que en su mayoría genera la gran parte de obligaciones que tienen las personas. Concepto. Cuando hablamos de obligación, implica un cierto deber, una cierta necesidad de que se cumpla una condición específica. Tenemos muchos tipos de obligaciones, de dar, las obligaciones personales de dar, hacer o de no hacer, obligaciones de dar, entregar una suma determinada o un objeto determinado, las obligaciones de hacer, realizar una conducta específica, y las obligaciones de no hacer es omitir realizar una conducta determinada. Por lo que hace al concepto de obligación, es sumamente amplio. La mayoría de la doctrina se ha sujetado a entender ese concepto de obligación. Lo podemos abordar desde el derecho romano, desde el derecho griego, y la verdad es que todos estos derechos han consolidado esa idea de obligación que hoy en día nosotros presentamos. Todo mundo tenemos obligaciones, todo mundo tenemos también derechos, y todo mundo tenemos derechos y obligaciones recíprocos. Es decir, en una relación jurídica una persona puede tener obligaciones y derechos al mismo tiempo que la otra parte. Por ejemplo, un contrato de compraventa, cuestión que ya hemos analizado en sesiones anteriores. Un contrato de compraventa es donde hay una parte compradora y una parte vendedora. La parte compradora se obliga a pagar una suma determinada, es una obligación, pero también tiene derecho a que se le entregue la cosa. La parte vendedora tiene la obligación de entregar la cosa determinada y tiene el derecho de recibir la cantidad específica que se pactó como contraprestación. Bueno, la obligación, como podemos advertir en su lámina, es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. Es decir, se nos está obligando, sea por una ley, sea por un acuerdo de voluntades, o sea por una autoridad administrativa, gubernativa, se nos ordena que cumplamos con una determinada situación. La obligación es ese vínculo establecido por aquella persona que obliga. Incluso nosotros mismos podemos ser esa persona que nosotros mismos nos obligamos, y por supuesto el vínculo que nos obliga a cumplir esa situación determinada. En las instituciones de Justiniano, uno de los mayores exponentes del derecho romano, aquella persona que hablaba de la justicia y aquella persona que se le reconoce como máximo exponente del derecho en ese tiempo y que hoy en día recogemos sus enseñanzas, dijo: la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos
con la necesidad de pagar una cosa según las leyes de nuestra ciudad. ¿Qué cosa ha dicho en su momento Justiniano? Esa idea de cumplir cierta situación, cierta obligación, cierto deber, dependiendo de las normas, dependiendo de las leyes de nuestra ciudad. Cualquiera pensaría que es un concepto vigente en nuestros días, y la verdad es que es cierto. Por supuesto que esa idea de obligación de Justiniano, que implica la idea y el vínculo jurídico que nos da la obligación de cumplir con determinada conducta, es importantísima y relevante, por supuesto, para nuestro sistema jurídico mexicano. Pero nos dice, la obligación es un vínculo jurídico. Acuérdense que esa idea de vínculo jurídico es la que nos relaciona con otra persona. Parte compradora, parte vendedora, en el ejemplo que les acabo de dar hace un momento. Es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos, es decir, por el que somos obligados o por el que somos exhortados con la necesidad de pagar una cosa determinada según las leyes de nuestra ciudad. Nada más vigente que esta idea de Justiniano por lo que hace a las obligaciones. Por otro lado, Paulo, en el digesto era un conjunto de normas de esa época, de la época de los romanos, del derecho romano, que por supuesto es el antecedente directo al derecho mexicano, porque el derecho mexicano mantiene gran parte de sus instituciones con base en lo que era el derecho romano en su momento. Y él nos decía, la esencia de la obligación no consiste en que uno haga una cosa o una servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Tampoco podríamos decir que eso es algo que no está vigente, porque la verdad es que hoy en día esa esencia de la obligación es la que nos da la posibilidad a la parte acreedora, a la parte actora en una demanda, de acudir a los tribunales y requerirle a ese deudor, a esa persona que se encuentra obligada ante nosotros a cumplir determinada situación, a cumplir con su deber. Y bueno, lo dice Paulo, la esencia de la obligación, es decir, lo más importante de la obligación consiste en que uno haga una cosa determinada, pero más que eso, es en constreñir, es en obligar a una determinada persona que nos dé, que haga, que nos entregue o que deje de hacer determinada conducta, de tal suerte que de esa forma estará cumpliendo con la obligación. Lo más importante de las obligaciones es que faculta a la parte acreedora, a la parte actora en un juicio. Acuérdense que eso del actor es el que demanda en todo juicio, viene del teatro romano que adelantábamos hace muchas sesiones, y decíamos que en el teatro romano había una representación jurídica y todo se resolvía con base en esa representación jurídica. Bueno, la parte actora es la parte que está requiriendo, la parte que está demandando. Y bueno, se le llama así precisamente por esa escenificación. Pero bueno, la parte actora es aquella que está facultada, se encuentra facultada para requerirle a otra persona para que cumpla una obligación. Evidentemente, en nuestro sistema jurídico está prohibido el hacerse justicia por sí mismo. Por lo tanto, acudimos al órgano jurisdiccional para que haga respetar nuestros derechos. Pero lo más importante en una obligación es la facultad que se le da a la parte actora, a la parte acreedora, de exigir el cumplimiento de aquella persona que tenía que hacerlo y no lo hizo voluntariamente. Entonces lo constreñimos, lo obligamos vía jurisdiccional para que cumpla con esa determinada conducta. Esa es la idea básica de la obligación. Más que una obligación de hacer, de dar, de entregar, de no hacer, es el derecho que tiene la parte acreedora, la parte a la que se le debe, de ejercitar la maquinaria jurisdiccional del Estado para hacer cumplir a ese obligado en caso de que no lo haga de manera voluntaria. Interesantísima esa idea de la obligación. Hay muchas derivaciones, hay las obligaciones modales, que son ciertos modos o ciertas características particulares de las obligaciones que deberán cumplirse en muchos de los actos jurídicos de nuestra vida. Este concepto de obligación es una idea
que ha evolucionado a lo largo de nuestros tiempos. Esa idea de Justiniano, esa idea que se tenía en el antiguo pueblo romano, queda vigente hasta nuestros días, no sin algunas modificaciones que le han dado forma, que le han dado cierta relevancia en nuestro sistema jurídico actual. Dice Bonafante: el concepto de obligación debió aparecer en el campo de los delitos. La responsabilidad penal implicaba el sometimiento del infractor, quien quedaba obligatus, obligado. Es decir, anteriormente solamente teníamos dos grandes ramas: derecho civil, derecho penal. Solamente había esas dos. Hoy en día tenemos derecho público, derecho privado. El derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho social, etcétera, el derecho de amparo, etcétera. En el caso del derecho privado tenemos civil y mercantil exclusivamente. Y bueno, hace muchos años esa derivación o esa división mínima era suficiente para resolver y para regular todos los actos jurídicos que se pudieran presentar en ese pueblo. Hoy en día sabemos que, en atención a la idea de evolución de las sociedades, esos conceptos ya no son suficientes. Y entonces necesitamos allegarnos de más elementos para que puedan ser reguladas todas las situaciones jurídicas. Y ya no nos sirve solamente el derecho penal y el derecho civil. Necesitamos una mayor derivación del derecho. Pero como antes el derecho penal era el que sancionaba, hoy en día también, pero era lo único que se podía establecer para sancionar, el derecho civil eran situaciones más bien domésticas que no tenían que ver con las sanciones de esta magnitud. Entonces, la evolución del derecho penal, por lo que hace a las obligaciones, ha sido un gran aporte a la idea de obligación de nuestro sistema jurídico, ya que era la forma en que se podía obligar a una persona a cumplir una conducta determinada. De hecho, si no se cumplía con un contrato, si no se cumplía con un acuerdo de voluntades, se incurría en una falta, se consideraba como un delito hace muchos años y entonces se le sancionaba. Hoy en día ya no solamente es la autoridad penal la que sanciona, también las autoridades administrativas, también incluso las autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas las que pertenecen al Poder Ejecutivo, autoridades jurisdiccionales las que pertenecen al Poder Judicial, y ellas hoy en día también pueden sancionar, también pueden imponer penas y medidas de seguridad indispensables para la salvaguarda del bien común, de esa idea de que si los demás están bien, yo por supuesto también lo voy a estar. Pero la idea de las obligaciones ha sido mucho más amplia que el derecho penal. De hecho, no pasó mucho tiempo y rebasó esa expectativa de que el derecho penal es el único que puede sancionar. También ya el derecho civil, el derecho familiar, el derecho administrativo también puede sancionar. Pero ese es el origen, esa es la idea de que una persona se encuentra obligatus, es decir, se encuentra obligada al cumplimiento de cierta situación, de cierta obligación. Más que un significado patrimonial que tenga que ver con una cosa, con un aspecto económico, a eso se refiere el aspecto patrimonial. Acuérdense que el patrimonio en todo caso es un universo que tiene patrimonio activo, patrimonio pasivo, como lo repetimos innumerables veces en las sesiones anteriores. Pero más que un significado patrimonial, la obligación implicaba un sometimiento personal, es decir, no nos obligamos propiamente con nuestro patrimonio, sino a lo que nos obligamos es a una obligación personal, que sí puede ser de pagar una suma determinada de dinero, que sí puede ser realizar una cosa determinada, o que sí puede ser no hacer una obligación o no cumplir con una situación específica. Así, por ejemplo, al celebrarse un préstamo solemne, nosotros en nuestro sistema jurídico lo conocemos como mutuo, es un contrato de préstamo por medio del nexum, que es la relación jurídica que se da
Se creaba una dependencia de carácter físico entre el acreedor y el deudor, es decir, una dependencia entre esas dos personas. Lo voy a poner gráfico en el pizarrón para que pudiera ser más claro en la explicación. Tenemos una persona que es el acreedor, lo vamos a poner aquí, acreedor. Y tenemos otra persona que es el deudor, y ambas mantienen una relación jurídica, es un vínculo jurídico que los une. Una persona que se encuentra facultada para exigir y otra persona que se encuentra legitimada, que se encuentra autorizada para cumplir con la obligación. Y entonces, ese vínculo jurídico, dependiendo del contrato de que se trate, imagínense esa idea del préstamo, del mutuo, la parte acreedora le prestó a la parte deudora una cantidad determinada de dinero, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos le prestó. La parte acreedora tendrá que cobrarle en una fecha determinada a la parte deudora ese 1 millón de pesos. Y entonces, imaginemos en ese contrato de préstamo de mutuos que se celebre por medio del nexum, es decir, la relación jurídica que hay entre este y este, mutuante y mutuatario se llama. Mutuatario, acuérdense la terminación, que siempre son los que reciben los beneficios del acto jurídico, nos dice que hay una relación de dependencia, hay una relación de carácter físico entre esta y esta otra parte. Que está facultado a la fecha de vencimiento del contrato, imagínense el 15 de septiembre del año 2020, se encontrará facultado, se encontrará legitimado para cumplir con esa obligación, el deudor, mientras que la parte acreedora se encontrará facultado para, llegada a la fecha de vencimiento, exigir, conminar, constreñir al cumplimiento de esa cantidad de dinero a la que se obligó el deudor. Dejaremos este ejemplo y vamos a seguir con nuestras presentaciones. Refiriéndonos al deudor, podemos hacer la diferencia de dos aspectos distintos de la obligación. El debitum o deuda que la tiene el deudor, es decir, lo que debe cumplir, el obligatio o la responsabilidad, es decir, la sujeción en caso de incumplimiento. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de solicitar el cumplimiento, de exigir el cumplimiento de una prestación determinada. En este ejemplo, el pago de 1 millón de pesos que se tomó como préstamo, como mutuo, a esta persona que se le denomina deudor. Pero bueno, podemos diferenciar esos dos aspectos distintos. Uno, el debitum o lo obligatio, y por otro lado, la idea de exigir o la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa obligación determinada. Y bueno, para poder asimilar este concepto es indispensable, los invito a que veamos su lámina, conocer el trasfondo que se conoce dentro de las ciencias jurídicas como fuentes. Es decir, esa idea de fuente de derecho es la situación elemental de donde brotan las obligaciones. Es decir, es la posibilidad específica de que tenga origen una obligación. ¿De dónde nosotros sabemos cuál es el origen, cuál es la fuente de las obligaciones? Tenemos muchas posibilidades. Tenemos la posibilidad del contrato, lo que se llama cuasicontrato, el delito, en caso de que una persona cometa una falta, cometa un delito, bueno, pues evidentemente tendrá la obligación de compurgar una pena privativa de libertad o pagar una suma determinada de dinero si es conmutativa, etcétera. Tenemos la principal forma de las obligaciones, que es la ley. Cuando hablamos de esa idea de fuentes de las obligaciones, evidentemente tendremos que repasar un poco de lo que ya hemos revisado en sesiones anteriores, las fuentes del derecho. ¿De dónde emana el derecho? Fuente
quiere decir que emana ¿de dónde emana el derecho? Por supuesto que una de las ideas de donde emana el derecho es la ley, otra, como les digo, es la costumbre, otra es el acuerdo de voluntades, el contrato, otra es la jurisprudencia, otra es la doctrina y por último tenemos los principios generales de derecho. Todos estos son elementos de donde surge, de donde brota el derecho específico. Y nosotros tenemos que especificar con toda contundencia cuál es el lugar concreto en donde vamos a sacar una norma jurídica y en consecuencia en donde vamos a ubicar una obligación. Evidentemente hace necesario dar algunos ejemplos para poder ubicar esta idea de las obligaciones. Por ejemplo, la obligación de dar alimentos. Es una obligación que tiene el deudor alimenticio de proveer a la subsistencia del núcleo familiar, pero no es a cualquier persona. En el caso de que sea su cónyuge, su esposo, su esposa, normalmente es la esposa, necesita de cierta cantidad de dinero para poder subsistir, para comprar comida, para comprar vestidos, para comprar la educación de los hijos, etc. Y ella es la representante de la familia, por lo tanto se le entrega a esa persona. Pero hay una obligación más importante que esa, que es la de los alimentos respecto de los hijos. Hay una obligación que es además imprescriptible, inalienable, inembargable, y bueno, eso implica que no se puede transferir, que no se puede ceder esa obligación. Yo no puedo dejarle mi obligación a otra persona, oye, tú cumple en mi nombre. Tampoco puedo decir que si yo tengo derecho de percibir alimentos, como me cae muy bien mi vecina, de darle la posibilidad de que en lugar de que me los entreguen a mí, se los entreguen a ella. Es totalmente ilógico. No se podría dar esa idea en nuestro sistema jurídico mexicano. Pero bueno, ahí está una obligación, la obligación de dar alimentos. Debemos determinar quién tiene la obligación, pues el deudor alimenticio, que es normalmente el papá o la mamá, puede ser en su caso. ¿Quién es con quien mantiene el vínculo jurídico? Bueno, pues al acreedor alimentario. En este caso son los hijos o en su defecto podría ser también la esposa, en algunos casos específicos. Cuando no trabaje, incluso después de un tiempo, como monto de compensación por divorcio en el Distrito Federal, se puede solicitar una indemnización, se le llama compensación, en donde se le pide una cantidad del patrimonio que se adquirió durante la vigencia de la relación matrimonial, a pesar de que se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes. Pero eso ya lo hemos comentado y muy seguramente lo comentaremos después. Hay otra obligación que es, por ejemplo, la que tiene la madre de permitir que el señor, que el padre de sus hijos los vea. Evidentemente cuando no viven en el mismo domicilio. Si se dan cuenta, las obligaciones siempre van a imponer un derecho, pero también sobre todo una obligación. En este caso, el derecho es del señor de ver a sus hijos y la obligación es de la señora de permitirle al señor ver a sus hijos, o viceversa, el señor a la señora, la señora al señor. Pero bueno, esa idea de fuente de las obligaciones es importante conocer lo que se puede entender como fuente, que es de donde brota, como ya he venido diciendo. Fuente se refiere a un origen, fundamento o principio de algo específico. Para lo que nos interesa es un hecho jurídico que tiñe o que dota de relevancia a las obligaciones. Es decir, para esta materia específico necesitamos que haya un hecho jurídico o un acto jurídico que nos dé la fuente, que nos dé el antecedente por el cual será exigible una obligación. Es decir, una persona tiene un derecho específico, otra persona tiene una obligación específica, este tendrá la facultad de exigir y este tendrá la obligación de cumplir. Hay obligaciones recíprocas. Tal y como lo describe el artículo 632 del Código Civil, teóricamente las obligaciones poseen 5 fuentes que se citan a continuación.
que muchas son las que ya he venido comentando. El contrato. Es importante hablar del contrato porque es, para nuestra materia, uno de los medios más eficaces para poder realizar buenos negocios. Y un buen contrato, debo decir, que asegura un buen negocio y asegura, por supuesto, una buena ganancia. Si nosotros hacemos un mal contrato, nunca vamos a poder obtener los beneficios que buscamos, porque una persona conocedora de los contratos podrá impugnar, podrá dejar de cumplir con sus obligaciones por un contrato mal hecho, podrá evadir su responsabilidad precisamente por un contrato mal hecho. ¿Qué es un contrato? Primero debo decir que ¿qué es un convenio? Un convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Y aquí les voy a pedir que lo apuntemos todos nosotros en el lugar en donde nos encontremos. ¿Qué es un convenio? Es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, transferir, extinguir derechos y obligaciones. Crear, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Eso es un convenio. Y por supuesto que es una generalidad. Decimos que es el género y la especie, son varios tipos de acuerdos de voluntades. La especie podrá ser un contrato que solamente crea y transfiere derechos y obligaciones, no modifica y no extingue, salvo algunos tipos de contratos. Pero cuando hablamos de un contrato es la posibilidad que se tiene con una persona, con otra persona, mediante otra persona, para crear o transferir derechos y obligaciones. Esto es importantísimo anotarlo. Lo que se busca por medio de un contrato es crear o transferir derechos y obligaciones. Evidentemente hay muchísimos tipos de contratos. Ese contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de mutuo, contrato de arrendamiento, y vamos a explicar más o menos cada uno de ellos. El contrato de compraventa es cuando una persona transmite a otra la propiedad de un bien en específico. Imagínense este plumín. La parte vendedora, Colegio de Empresarios, titular propietario de este plumín, hace una oferta de venta. Hay otra persona que se interesa en esa oferta de venta. El contrato implica el acuerdo de voluntades entre los dos de transferir la titularidad, la propiedad de este plumón a esta otra persona, pero no es gratuito. Evidentemente deberá existir una contraprestación para que esta persona vendedora le transmita a la otra este plumín y ésta la reciba. Debe haber una contraprestación. Esta otra persona debe pagarle a la de acá una cantidad, una suma determinada por las partes para saldar con su obligación. Es su contraprestación. Si se dan cuenta, hay obligaciones y derechos recíprocos. Entregar la cosa en buen estado, pagar la suma determinada de dinero, exigir que se nos pague, exigir que se nos entregue la cosa, en este caso este plumín. Bueno, son elementos indispensables para este contrato de compraventa. Contrato de comodato, por ejemplo, es la posibilidad de que una persona comodante le permita a otra persona, es como un préstamo, como un mutuo, pero en materia de bienes inmuebles, le permite a esta otra persona que use y disfrute de un bien inmueble, es decir, en calidad de préstamo. Una persona, ella no tiene dónde vivir y el comodante le dice, oye, pues yo tengo aquí un inmueble, un departamento vacío que no ocupo y que bueno, pues para efecto de evitar que se destruya por el paso del tiempo y la ausencia de mantenimiento, ¿por qué no te vas a vivir ahí? Bueno, le presta esa casa, ese inmueble, ese departamento, con la obligación importantísima del comodatario de conservarlo y en su momento de regresar esa cosa. Tenemos dos obligaciones importantísimas del comodatario, que es el que recibe el inmueble en comodato, en préstamo. Uno es la conservación de la cosa.
¿Qué pasaría si no se conserva la cosa? Bueno, la parte actora podrá exigir el cumplimiento de esa obligación por medio del tribunal, que impondrá medidas de apremio, como multa, algún apercibimiento de que en caso de que no lo haga o que de que siga con esa conducta, se le puede imponer incluso hasta un arresto administrativo hasta por 36 horas. En todo caso, la obligación por parte del comodante, aquella persona que otorga la posesión del inmueble, es entregar la cosa, ya. Mientras que la obligación del comodatario es todavía más compleja, conservar la cosa, pero además regresarla en el tiempo convenido. Es decir, si pactaron que el préstamo fuera por un año, bueno, al término de ese año, la obligación del comodatario implicará entregarle el inmueble a este comodante. Pero hay un artículo expreso que nos ayuda para el caso de que no se establezca una fecha cierta para que se devuelva la cosa. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos la idea de que nos metemos a su domicilio y lo sacamos. Si no se quiere salir, no lo podemos hacer porque estamos cometiendo un ilícito, delito de despojo en todos los códigos penales del país, y bueno, evidentemente no nos conviene. Por lo tanto, tenemos que acudir a los tribunales precisamente a exigir el cumplimiento de ese contrato que establecía que era por tiempo determinado. Es muy importante hacer unos medios preparatorios a juicio en donde citemos a la persona para efecto de poder determinar, para efecto de poder indagar acerca de la calidad que tiene, acerca de que si paga un precio cierto, específico para como monto de contraprestación por ocupar, evidentemente nos va a decir que no. Si no establecemos una fecha cierta, la ley nos da la salida y entonces será en cualquier tiempo, siempre y cuando lo pida el comodante. Es decir, la persona que le otorgó a la otra la posibilidad de vivir en ese domicilio, y si no se estableció una fecha específica, una fecha exacta, la parte actora, el comodante, podrá requerírsela en cualquier momento y desde ese momento tendrá que salirse esa persona. Es muy común que no se salgan tan fácil, evidentemente tendremos que contar con un orden de lanzamiento por parte de un tribunal. Eso por lo que hace al contrato de comodato. Tenemos otros tipos de contrato. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, es muy similar al contrato de comodato. También se le transmite el uso y disfrute de un bien inmueble a una persona, solo que aquí no es a título gratuito. En el caso del comodato no pagaba ninguna cantidad de dinero, simplemente tenía dos obligaciones: de conservar la cosa y de devolverla en su momento, solamente. Mientras que en el contrato de arrendamiento sí tiene, en todo caso, le podríamos sumar una tercera obligación, que es la de pagar una suma determinada de dinero como monto de renta. Se deberá hacer un contrato de arrendamiento. Si no se hace un contrato de arrendamiento, no quiere decir que no valga. El contrato de arrendamiento verbal es perfectamente válido, solo que se tiene que comprobar, se tiene que acreditar con unos medios preparatorios a juicio, con una confesional, etcétera, de tal suerte que podamos acreditar la procedencia de nuestra acción. Si acudimos en la vía de arrendamiento, uno de los requisitos indispensables es exhibir el documento base de la acción. ¿Cuál es el documento base de la acción en un contrato o en un juicio que tiene que ver con el contrato de arrendamiento? Pues el mismo contrato. Ustedes me van a decir, ¿qué pasa si no tenemos contrato? En nuestro país la mayoría de los contratos son verbales y simplemente se paga sin problema y no hay un contrato, un papel de por medio. Bueno, para poder acudir a la vía jurisdiccional, a un juzgado, a los tribunales, por una cuestión de arrendamiento, forzosamente tenemos que acreditar la existencia del contrato de arrendamiento. ¿Cómo lo podemos acreditar? Con el contrato, pero si no lo tenemos, con unos medios preparatorios a juicio, que es bien fácil. Vamos con el tribunal, le pedimos que cite a esas personas, a nuestro contraparte, para efecto de que comparezca al tribunal a absolver posiciones. Posiciones son preguntas, en donde le vamos a preguntar, diga si es cierto como lo es, que usted ocupa el predio ubicado en tal lugar, que diga si es cierto como lo es, que usted ha omitido pagar cantidad alguna por ocupar este inmueble,
que diga si es cierto como lo es que usted ha entrado a vivir en este inmueble en calidad de tal, en fecha tal, en este caso en calidad de arrendatario. Que diga usted si es cierto como lo es que usted paga la cantidad de tal por concepto de renta. Si nos dice que sí a esas preguntas, con eso acreditamos la existencia del contrato de arrendamiento y entonces, en consecuencia, podemos acudir en la vía de arrendamiento, el artículo 957 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y su similar en otros estados de la República. Eso por lo que hace al contrato de arrendamiento. Evidentemente hay obligaciones recíprocas. La obligación del arrendador es otorgarle el uso y disfrute de ese bien inmueble, mientras que la obligación del arrendatario es pagar una suma determinada de dinero cada mes, normalmente los primeros 5 días o dependiendo del contrato, como lo hayan especificado las partes, y entonces tendrá esa obligación. Pero no solo esa, tendrá la obligación de conservar la cosa, pagar cualquier daños o perjuicios que se hayan ocasionado al bien inmueble. Tenemos muchos tipos de contrato. El contrato del reporto, que nos ayuda muchas veces para las inversiones, que es más bien un contrato mercantil. Tenemos un contrato de permuta, en donde se intercambian bienes, se intercambian papeles, es como un trueque. Yo te doy un plumón y tú me das una goma o una pluma. Pues es una permuta, se está permutando, se está cambiando, se están intercambiando los papeles. Tú eras propietario de este plumín, pues ahora va a ser la otra persona, la otra parte con la que estoy contratando, y ella a su vez me va a dar algo que era propietaria, pero que ahora voy a ser yo el propietario. Se intercambian los papeles, es una compensación que se da. Tenemos muchos otros contratos como los que hemos estado revisando, compraventa, comodato, donación. Es un contrato en donde una persona otorga la propiedad de un bien en específico a otra, con la simple condición de que tendrá que conservarla y de que no debe entrar en un motivo de ingratitud. Ojo, cuando la persona, el donatario, el que recibió la donación, se advierte un motivo de falta de confianza o una situación similar, se puede revocar esa donación, se llama por ingratitud. Y bueno, tenemos otras fuentes de las obligaciones: el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, la ley, que el artículo 632 del Código de Procedimientos Civiles, del Código Civil, perdón, nos establece como de una manera muy puntual. El artículo 632 y muchos otros del Código Civil nos hablan precisamente de los contratos. ¿Por qué digo de muchos otros del Código Civil? ¿Por qué no encontramos aquí contratos que vienen anotados en el Código Civil? Porque hay muchos contratos que no están nominados, que no están señalados en el contrato, en el Código Civil. A esos contratos se les llama innominados, que es decir, no se encuentran nombrados, no se encuentran regulados en el Código Civil, y en consecuencia no quiere decir que no tengan efectos, sino más bien se encontrarán sujetos a ciertas modalidades específicas para que pueda ser importante la vida, la vigencia, la creación de ese contrato específico. Una de las cosas más importantes de las obligaciones radica precisamente en los contratos, y hay un principio fundamental que le recomendaría que lo anotáramos. Es aquella idea de que lo contratado o lo pactado es ley entre las partes, y nosotros lo señalamos, lo traducimos del latín, que significa pacta sunt servanda, con V. Pacta, les recomiendo que lo anotemos, pacta, así como se escucha, sunt, S-U-N-T, sunt servanda, con V, S-V, servanda. ¿Qué quiere decir eso? Famosísimo principio del pacta sunt servanda. Sunt servanda. Quiere decir que lo contratado es ley entre las partes. Una de las fuentes de las obligaciones, por supuesto, que es la ley,
pero otra es la que tiene que ver con lo contratado, lo convenido por las partes, parte actora, parte demandada, o en este caso en el contrato de compraventa, parte compradora, parte vendedora, etcétera. Y evidentemente esa idea de pacta sunt servanda implica que lo contratado va a ser una ley, es decir, privilegia el acuerdo de voluntades que se da entre las partes contratantes, es decir, eso es lo que vale, no tanto disposiciones legales. Evidentemente todo debe estar dentro de un marco de la ley, pero sabemos que hay contratos que no se encuentran regulados por la ley, los contratos llamados innominados, que no se encuentran descritos en la norma, lo cual no implica que sean inválidos o que no existan. Por supuesto que pueden existir, pero ese tipo de contratos son los que generan la mayor parte de las obligaciones y en donde impera el principio de que lo contratado, de que lo convenido, de que la voluntad de las partes es lo más importante en ese contrato. No importa lo que diga un tercero, no importa lo que diga en algunos casos la ley, si no está prohibido por la ley, acuérdense el clásico principio de que lo que no está prohibido está permitido, que solo aplica para los particulares, para nosotros, simples mortales, a contrario de lo que se aplica para las autoridades, que solamente las autoridades pueden realizar lo que está expresamente señalado por la ley y no pueden ir más allá. Nosotros podemos ir hasta donde queramos, más allá de donde queramos, siempre y cuando, ¿se dan cuenta de la diferencia? Siempre y cuando no contravenga una norma, no violemos una ley, no afectemos la esfera jurídica de terceras personas, nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero en este caso, en virtud de esa situación, el pacta sunt servanda implica que lo que se contrate, de lo que sea voluntad de las partes, se deberá respetar siempre y cuando, como lo digo, no violemos una ley, no afectemos los derechos de tercero, etcétera. Cuando hablamos de cuasicontrato, seguramente lo revisaremos en sesiones posteriores, hablamos de esa figura sui generis particular que implica la figura básica del cuasicontrato. Otra idea que es el delito o el llamado cuasidelito y la ley. La fuente más importante de las obligaciones es la ley, en donde se nos exige una conducta determinada, es una hipótesis normativa que busca que el individuo se comporte de determinada manera. Eso es lo más importante en una obligación de tal magnitud. En este sentido, la obligación contraída por las partes a veces es de conformidad con una ley, pero muchas otras veces, sin que medie la voluntad de las partes, la ley misma nos establece que si nos encontramos en una condición en específico, tendremos que cumplirlo, tendremos que solventarlo por mandato de ley. Y si no lo cumplimos, incurrimos o podemos incurrir en una falta específica. Importantísima esta fuente principal de las obligaciones. Nos faltan otras, como por ejemplo la jurisprudencia, también podría ser motivo de una obligación. Por ejemplo, tenemos las normas jurídicas individualizadas, una sentencia dictada por un juez también puede ser una fuente de la obligación, es decir, condenan al pago de 500,000 pesos a una persona en atención a un incumplimiento, bueno, es una obligación también. Las multas que impone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es una obligación. La obligación de pagar impuestos también es importantísima en atención al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice cuáles son las obligaciones de todos y cada uno de los mexicanos. La ley es la principal forma de origen de las obligaciones. Se nos dice que tenemos que conducir de determinada forma. Nos dice, comete el delito de robo aquel que sustrae algo sin consentimiento de quien debe otorgarlo, es decir, de quien sea el propietario. Si no lo hacemos con consentimiento, estaremos incurriendo en una falta y en consecuencia se nos va a imponer una sanción en específico. Lo mismo pasa en materia civil.
una sentencia específica, una sanción administrativa por desacato. Imagínense que se le apercibe a un testigo para que en caso de que no se presente a rendir su testimonio, se le imponga una multa. Bueno, esa facultad coercitiva del Estado se da precisamente para hacer cumplir sus determinaciones e incluso puede imponer ciertas cargas, ciertas obligaciones. El caso de una persona que se pasa un alto y lo agarra una patrulla, evidentemente, bueno, pues se hará acreedor a una sanción, que también es una fuente de las obligaciones. Tenemos, por lo que hace a la división de las obligaciones y la clasificación de las obligaciones, sobre el punto anterior seguiremos revisándolo en la sesión siguiente. Por lo que hace a la clasificación de las obligaciones, tenemos muchísimos tipos. Las obligaciones ambulatorias, las obligaciones parciarias, que su mismo nombre nos dan una cierta idea. Imagínense, obligaciones ambulatorias. Existen obligaciones en las que ya sea el acreedor, ya sea el deudor o incluso ambos al mismo tiempo no estén individualizados al momento de constituirse esa obligación y las calidades del acreedor y deudor recaigan sobre las personas que se encuentren en determinada situación. Es decir, no se encuentra especificado quién es la persona con nombre propio, apellidos, que va a cumplir con esa obligación. Es en todo caso una obligación general, podría ser un ejemplo. Por ejemplo, todo aquel que se pase un alto, se le impondrán 200 días de salario mínimo general vigente en la entidad. Salario mínimo general vigente en la entidad. Es una sanción que se aplica no a una sola persona, sino a cualquier persona que se encuentre dentro de esa hipótesis normativa. Cualquier persona que se pase el alto se hará acreedor a esa sanción específica. Tenemos las obligaciones parciarias. Cada uno de los sujetos tiene derecho solamente a una parte del crédito. En el caso de que existan varios acreedores, cada uno de ellos deberá pagar una parte de la deuda si es que existen varios deudores. Aquí es un poco al revés. Cuando encontremos varios deudores y hay un solo acreedor, bueno, todos esos deudores tendrán que pagarle a ese acreedor. Pero imagínense el caso específico que comento. Hay un solo deudor y hay muchos acreedores. ¿Cómo se le va a hacer para determinar a cuál acreedor se le va a pagar primero? Casi siempre en materia civil o en materia mercantil entramos a lo que se conoce como el famoso concurso de acreedores o el juicio concursal, en donde cada una de las personas que estarán interesadas en que se les pague su crédito, pues tendrán que acudir a ese órgano jurisdiccional en un juicio concursal para efecto de determinar a quién se le va a pagar primero. Un concurso de acreedores es como un maratón en donde las personas corren y no todo mundo tiene la misma condición. Hay unos que llegan primero porque tienen una mejor condición, tienen una mejor preparación física. El concurso de acreedores es una competencia en donde todos los acreedores buscan un objetivo específico. ¿Cuál es ese objetivo específico? Cobrar, que le paguen lo que le deben. Pero como no hay dinero para pagarles a todos, porque no tienen suficiente patrimonio, los suficientes recursos, bueno, se hace necesario determinar por parte del juzgador o en un juzgado a quién se le va a pagar primero. Y bueno, les hablé de la analogía que tenemos con el maratón. Las personas que corren un maratón, no todos tienen la misma condición. No todos los acreedores tienen el mismo documento, no tienen el mismo título justificativo de su crédito, lo que trae como consecuencia que no todos tengan el mismo nivel de acreedores. Habrá acreedores muy menores. El acreedor quirografario normalmente se le llama a aquella persona que tiene un crédito simple, que no tiene garantizado el pago o cumplimiento de esa obligación con nada. Es un acreedor simple y no encuentra garantizado su crédito con nada. Mientras que hay el acreedor hipotecario, el acreedor que tiene su título en una
en una escritura pública, el escrito privado. Bueno, pues la condición es específicamente el tipo de crédito, el tipo de contrato que se haya celebrado. Hay contratos más importantes, por ejemplo, no es lo mismo el contrato celebrado en escritura pública que un contrato privado, no es lo mismo un contrato privado que un contrato pero en copia simple. El que está en copia simple no tendrá ningún sentido, no tendrá ninguna obligación específica. Cuestiones como esta las seguiremos revisando en las sesiones siguientes. No olviden, por favor, que es indispensable revisar su código civil, el de su entidad federativa. Si están en el Distrito Federal, bueno, ese es el más común, ese es el que ha sido copiado o utilizado como base para todos los demás estados de la República. Es importantísimo ver el capítulo específico de las obligaciones. Ahí advertirán ustedes cuáles son los tipos de obligaciones, cuáles son las modalidades e implicaciones de esas obligaciones y sobre todo cuáles son las consecuencias de esas obligaciones específicas. Cuando hablamos de obligaciones es indispensable señalar que una persona se dedique a lo que se dedique, siempre va a tener obligaciones. Y mucho cuidado cuando no cumplimos con esas obligaciones, porque dependiendo del contrato, dependiendo de lo que nos marque la ley, se traerán consecuencias inesperadas a veces. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Cuando una persona no sabe manejar una tarjeta de crédito, se generan ciertas obligaciones diferentes a las obligaciones ordinarias. Son los famosos intereses moratorios. Y mucho cuidado porque tenemos además obligaciones adicionales a esas convenidas de manera ordinaria, que son como por ejemplo los intereses moratorios, los intereses sobre los intereses. Es decir, una persona ya no está pagando solamente el interés ordinario, sino un interés adicional, pero además un interés sobre ese interés. ¿Qué quiere decir eso? Si sacamos una proporción y se debían 100 pesos y se pactó que en caso de incumplimiento se cobrarán un 10% de esos 100 pesos cada mes de incumplimiento, bueno, a final de cuentas, lo voy a poner gráfico en el pizarrón, ya no deberán solamente esos 100 pesos, vamos a ponerlo gráfico. La deuda original es de 100 pesos, más un 10% de interés moratorio mensual, ya el primer mes debemos 110 pesos, pero el segundo mes ya no vamos a sacar el 10% de 100, que serían 10 pesos. Evidentemente ahora vamos a sacar el 10%, pero de 110. Y entonces, si se dan cuenta, vamos así en ese caminito en atención al criterio de la Suprema Corte de Justicia, que dice que son permitidos la capitalización de los intereses, lo que se llama como anatocismo, que no es más que el interés sobre el interés. Y si se dan cuenta, de una obligación de 100 pesos, en atención a un incumplimiento tenemos una obligación el primer mes de 110 pesos. Siguiendo esta regla, los demás meses seguirán de esa forma. Vamos a sacar el 10% de 110% y así a ese resultado le aplicaremos otra vez el 10% y así consecutivamente hasta que se haga pago total de la deuda. Si no se hace pago total, bueno, estaremos en una situación de casi imposible pago. Les recomiendo que sigamos revisando estas presentaciones. Como actividad adicional sería revisar los artículos específicos del Código Civil de la entidad en la que ustedes se encuentren, por lo que hace al capítulo de las obligaciones. No me queda más que invitarlos a que sigan atentos a estas sesiones. Nos vamos a ver la próxima, continuando con la idea de las obligaciones. Nos vemos, hasta pronto.